me planteé que no quería hacer la típica charla, digamos, chapa, infumable, sobre conceptos teóricos de geología, sino buscar algo que os pudiera servir un poquito más, digamos, en vuestra formación y que vierais un poco la geología más aplicada, cómo esa geología básica, esa geología teórica, se convierte en una aplicación directa. Y para ello os voy a dar un ejemplo de unos trabajos que hicimos hace ya unos años en Bardenas Reales de Navarra, donde nosotros estábamos estudiando el registro geológico de la zona y nos pidieron que participáramos en unas jornadas técnicas en las que presentáramos estos proyectos de geología, pero desde una visión aplicada directamente a los planes de gestión integral de toda esta zona. Así que os voy a hacer un pequeño resumen de qué es lo que encontramos. Para contextualizar un poco en dónde estamos situados, Bardenas Reales de Navarra, como su propio nombre indica, es una zona situada al sur de la provincia de Navarra, limitante con la provincia de Zaragoza. Si os fijáis, está protegido por un par de figuras de protección, parque natural y reserva de la biosfera. Y lo más característico de toda esta zona es que tiene un clima semidesértico. Para que os hagáis una idea, es como el desierto de Almería, pero aquí en el norte. Es que encontramos unas precipitaciones que son de manera torrencial y que están concentradas en dos momentos, en primavera y en otoño. Y además también tenemos un clima, una temperatura bastante extrema, ¿no? Con unos inviernos muy fríos y unos veranos muy cálidos. Incluso hay olas de calor en los que la temperatura supera los 40 grados durante varios días. Este clima que reina en Bardenas hace que tengamos una red hídrica, es decir, una disposición del agua un poco particular. Y es que aquí encontramos una ausencia de acuíferos significativos, de entidad. Es decir, el agua que circula en los poros de las rocas, el agua subterránea, no tiene un volumen suficiente para que pueda ser literalmente aprovechada para sus usos o su consumo. Es decir, que si hacemos un agujero y ponemos un pozo, no vamos a sacar suficiente agua para lo que realmente necesitamos en esta zona. Por eso tenemos que aprovechar ese agua de lluvia torrencial, que discurre a través de un sistema de arroyos y de cañones, que además son también estacionales. Por tanto, para asegurarnos que tenemos agua durante todo el año, tenemos que hacer una actuación antrópica, una actuación humana. Y en este caso lo que se hace es construir unas balsas artificiales que se construyen de dos maneras diferentes. O bien se coge un arroyo, se le pone un muro, una barrera, y entonces el agua cuando llega a la barrera se embalsa en esa zona, o bien literalmente hacemos un agujero y así ya recogemos el agua de lluvia o el agua que circula por esos arroyos. También hay un método combinado de los dos, ¿no? Ponemos una barrera en un arroyo, hacemos un agujero en esa zona y así tenemos un embalse más amplio. ¿Por qué es importante asegurar este continuo suministro de agua durante todo el año? Pues precisamente por esas figuras de protección que os he dicho antes. Es que aquí encontramos una biodiversidad muy rica, pero también muy frágil, que necesita una protección muy especial. Tenemos una fauna y una flora que están acostumbradas a estas condiciones climáticas concretas y que además habitan en estos ambientes acuáticos, que si les cambias esas condiciones ecológicas un poco, no pueden soportarlo. Incluso hay especies endémicas. Una especie endémica es una especie que vive concretamente en una zona y que no vive fuera de ahí. Incluso hay especies que están en peligro de extinción. Así que tenemos que asegurar esos ambientes acuáticos durante todo el año. Pero fuera de la parte de biodiversidad, también están los usos y costumbres tradicionales, es decir, los usos agrícolas y ganaderos de esta zona. Necesitamos tener esas balsas de agua, ese agua continuo durante todo el año, para poder regar los campos y también para que los animales tengan un abrevadero continuo. Sin embargo, yo creo que lo que es más famoso en Bardenas Reales de Navarra, por lo que se la conoce más, es por cosas como esta. Y es que esta zona es continuamente un lugar de rodaje de escenas de películas, de series, de spots publicitarios. Y eso es debido al paisaje tan particular que tiene. Como os digo, es una zona semidesértica, que tiene una serie de montañitas, que allí se llaman cabezos, en diferentes zonas, y que parece un auténtico desierto.
Y además ese paisaje particular también es un reclamo turístico importantísimo. Hay muchísimo turismo en toda esta zona que viene a sacarse fotos en esas zonas donde se han rodado las películas o las series tan famosas en televisión. ¿Y qué es el paisaje? ¿De dónde procede ese paisaje tan particular? Pues de la historia geológica de esta zona. Es decir, todo es geología. Y ahora es cuando os voy a llevar a ese viaje en el tiempo. Y para empezar este viaje nos vamos a ir a hace más de 200 millones de años, cuando teníamos un gran supercontinente que se llamaba Pangea. Pero hace 200 millones de años decidió romperse, decidió fracturarse. ¿Por qué? Bueno, supongo que sabréis que la Tierra tiene diferentes capas. Bueno, pues la capa más superior se llama corteza y es un sólido rígido, pero está partido en cachitos, en pedacitos, como si fuesen las piezas de un puzzle. Es lo que conocemos como placas tectónicas. Estas placas tectónicas se están moviendo sobre un manto que es un semisólido. Para que os hagáis una idea, es como un chicle. Sin embargo, a grandes profundidades, en el límite entre el manto y el núcleo, los materiales se funden. En mucha temperatura se funden los sólidos, y esos sólidos muy calientes tienen menos densidad. Entonces, ¿qué hacen? Ascienden a través del manto. Creo que ya nos ha explicado José Miguel un poquito que estos son las células de convección. Lo que pasa en la atmósfera también está pasando en el interior de la Tierra. Este material fundido caliente llega hasta la corteza, se enfría y vuelve a caer. Y eso hace que se muevan esas placas tectónicas. O bien se separen, o bien se junten, o se rozan. ¿Qué pasó en este momento? Que se empezó a abrir el Atlántico. Al abrirse el Atlántico, la placa norteamericana y sudamericana se separaron hacia un lado y la placa europea y la placa africana se separaron hacia el otro. ¿Qué pasó con la península ibérica? Bueno, pues aquí íbamos un poquito a nuestra bola. La placa ibérica en realidad es una microplaca individualizada que funciona de una manera particular, porque empezó a moverse hacia el sureste y empezó a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Esto permitió que se abriera el Golfo de Vizcaya. Pero hace unos 80 millones de años, millón de años arriba, millón de años abajo, la placa africana empezó a moverse hacia el norte. Y entonces se empujó a la placa ibérica también hacia el norte, por lo que acabó chocando con la placa europea. Además cambió el giro al sentido horario, separó esa apertura del Golfo de Vizcaya. ¿Y qué pasó cuando chocan dos placas? ¿Qué se forma? Cordilleras. Aquí en concreto se formaron los Pirineos, la cordillera ibérica y la cordillera austero-catalana, o las catalánides. Cuando se formaron estas cordilleras, ¿qué nos encontramos en medio? Pues una zona con una forma subtriangular deprimida. Es lo que conocemos en geología como una cuenca sedimentaria endorreica. Lo explico. Una cuenca es una zona deprimida que recibe el aporte de sedimentos de diferentes partes. Y endorreica es que está cerrada. Esa cuenca no tiene salida, en este caso, al mar. Y esta es la cuenca del Ebro. Pero el Ebro todavía no se había formado. Hace estos millones de años, lo que teníamos era una especie de piscina o de bañera en la que se iban acumulando todo el agua de lluvia que caía por escorrentía de esas cordilleras que la estaban rodeando. Pero no solo llegaba el agua, ese agua arrastraba sedimento, arrastraba materiales que iba erosionando de las montañas y llevándolas hacia la parte baja. ¿Qué tipo de materiales eran? Cuando estaba cerca de la cabecera del río, de los arroyos, el agua tiene mucha energía, entonces transporta materiales muy gruesos. Pero según va bajando por la ladera, va perdiendo esa energía. Ya no puede transportar esos materiales muy gruesos.
Así que encontramos una secuencia sedimentaria desde zona de cabecera hacia la zona central. Cerca de las montañas, sedimento grueso, que luego, cuando litifique, se convierte en rocas como conglomerados y gravas. Tierra de energía, tenemos arenas de diferentes tamaños, que se transforman en areniscas. Zona más baja, la conocida llanura de inundación. El agua lleva barro, lleva limo, lleva arcilla, que se transforma en lutitas. Zona final de desembocadura en grandes lagos, zonas lagunares. ¿Qué tenemos aquí? El depósito de materiales carbonatados de origen biogénico, es decir, organismos que tienen un caparazón carbonatado. Ese material se transforma en calizas y margas. Pero aquí encontramos una pequeña particularidad, y es que ese agua que caía por los arroyos y los ríos hacia la zona central no era un agua completamente dulce. Caía el agua de lluvia, se infiltraba los montes, atravesaba materiales más antiguos, que eran materiales salinos, yesos y sales, y ese agua captaba esos cationes de sal, se salinificaba, y cuando llegaba a las zonas de los lagos, era un agua con cierta cantidad de sal. En este momento, en el Mioceno, el clima era mucho más cálido que la actualidad. Era un clima subtropical, prácticamente. Eso producía que ese agua se fuera evaporando de manera continua. Cuando se evapora el agua, se concentran las sales que lleva disueltas. Entonces se convierte cada vez en un agua más salina, hasta que llega a ser una salmuera. Cuando es una salmuera, precipitan esos minerales salinos, precipitan el yeso y precipitan las sales de su zona central. El aspecto que nos podemos hacer de cómo era Bardenas hace 20 millones de años es este. Era una zona en la que había lagos muy extensos, no muy profundos, 10-20 metros de profundidad, con cierta vegetación acuática asociada, en la que había unos animales que nos recuerdan hoy en día a una sabana, antepasados de rinocerontes, de hipopótamos, de elefantes. Es decir, hace 20 millones de años, Bardenas era una sabana. Pero este contexto cambió hace aproximadamente 12 millones de años. Y es cuando se formó el río Ebro. Todo ese agua que se había ido acumulando ya no podía mantenerse ahí. Tenía que salir de esa zona cerrada para desembocar en el mar. Es decir, a la bañera le quitamos el tapón y se va el agua. Eso es lo que pasó cuando se abrió un paso a través de la cordillera costero-catalana, las Catalánides, y ahí nació el río Ebro. ¿Y qué pasó? Pues que todo ese agua, al salir, tiene mucha energía, los arroyos se van encajando en cañones cada vez más profundos, el río también se va encajando y arrastra todo ese sedimento consigo. Es una etapa erosiva, va erosionando esos materiales previos que se habían depositado. Y esa erosión hace que se formen estos cabezos, estas montañitas que veis aquí. ¿Por qué? Porque como tenemos materiales de diferente consistencia, los materiales más finos se erosionan mucho más fácil que los materiales más gruesos. Las arcillas y los limos son más fáciles de erosionar por el agua que las calizas o las areniscas, que son mucho más consistentes. Así que esta disposición de este paisaje tan particular se debe a esa combinación entre un primer proceso de sedimentación seguido de esta etapa de erosión. Sí que es cierto que a finales del Cuaternario, las últimas decenas de miles de años, hay una especie de equilibrio entre la sedimentación y la erosión. Si habéis visto algún río meandiforme, es decir, este que hace curvas, veréis que tiene una zona de erosión y una zona de depósito. Pues aquí tenemos exactamente lo mismo. Hay zonas donde se está erosionando los materiales previos por los arroyos y hay zonas donde se están depositando materiales transportados por esos arroyos. Esto es el causante, por así decirlo, de ese paisaje tan particular que encontramos en Bardenas Reales de Navarra.
De tal manera que si hacemos un recorrido de norte a sur, vemos esos diferentes subambientes que os acabo de explicar. En el norte tenemos una zona donde hay cabezos, hay montañitas, más o menos con el techo plano, que se llama la plana, en el que predominan gravas, arenas y un poquito de limo arcilla, material más o menos groseros. Pasamos a una zona central, donde predominan los materiales más finos, limo y arcillas, con algunos niveles de areniscas, que son los que marcan esas montañas, esos cabezos que tenemos en esta zona, que es más deprimida que la anterior. Y en el sur volvemos a tener elevaciones altas, donde predominan los carbonatos. Tenemos las rocas otra vez más resistentes, más duras y menos lábiles. Son los subambientes que cada vez más lacustre el ambiente. Y aquí es donde entra la aplicación. Toda esta historia que os he contado es muy bonita, pero tranquilamente me la acabo de poder inventar ahora mismo sobre la marcha. Entonces, para saber esta historia, tenemos que hacer, digamos, un trabajo de detectives del tiempo. Es lo que somos los geólogos y geólogas. Y para ello aplicamos un principio que es básico. Nosotros estudiamos estos ambientes presentes, cómo se comportan los materiales, la fauna y la flora asociada hoy en día en estos medios acuáticos, y si encontramos estructuras y organismos similares en el pasado, sabemos cómo se han producido. Así podemos reconstruir toda esta historia geológica de millones de años. Y también podemos hacer hipótesis y predicciones del futuro. Y aquí les tomo un poco la palabra a mis compañeros, porque lo que hacemos es comprobar y estudiar si hay ciclicidades periódicas a escala geológica para interpretar que puedan producirse esas ciclicidades periódicas en el futuro a escala geológica. Y a escala geológica, el periodo más pequeño que utilizamos es de 1000 años. Es decir, no podemos predecir lo que va a pasar dentro de una década, pero sí que podemos hipotetizar con probabilidades lo que puede pasar dentro de 10.000 años. Bueno, ¿cómo hacemos este estudio de lo que tenemos hoy en día, del presente, para interpretar ese pasado? Bueno, pues yo soy micropaleontólogo. Es decir, que estudio organismos pequeñitos que viven en un ambiente, en este caso, acuático. En concreto se llaman obstáculos. No me voy a meter en explicarlo mucho porque no viene a cuento. Pero lo que hicimos fue varias campañas de muestreo en esas balsas, en esos arroyos, para ver qué asociaciones, es decir, qué especies hay hoy en día, cómo viven, cómo se distribuyen, para, si en el pasado encontramos o bien las mismas especies o bien sus predecesoras, podemos interpretar ecológicamente esos medios acuáticos. Además, para tener un control muy exacto de las condiciones ecológicas de estos medios, tomamos una serie de medidas del agua in situ: temperatura, salinidad, oxígeno y pH, lo básico. Y nos llevamos una pequeña sorpresa cuando hicimos esto. Es que nos encontramos con que había algunas balsas y un arroyo en la zona norte y sobre todo en la zona intermedia de Bardenas, donde el agua no era agua dulce pura. Tenía cierta salinidad. Y de hecho, cuando muestreábamos en verano, se evaporaba gran parte del agua y se concentraba tanto la salinidad que en un arroyo teníamos una auténtica salmuera con una salinidad superior al del agua marina normal. Son unos 35-36 por mil. Aquí era superior. Tan superior que estábamos viendo in situ cómo se estaban formando cristales de sal en la superficie del agua. Literalmente veíamos hoy en día lo que suponemos que pasó hace 20 millones de años. De nuevo, este agua salina, ¿de dónde viene? Pues en este caso, el agua de lluvia, tanto por torrentes como la que se infiltra en el terreno y se atraviesa esos poros de las rocas por esos acuíferos, aunque no sea mucha, también hay,
luego percola en superficie y rellenan esas balsas y esos arroyos. Pues este agua está atravesando esos materiales salinos, en este caso del Mioceno, esas sales y esos yesos. Disuelve esas sales, se carga esos cationes y luego desemboca en estas balsas y en estos arroyos, y cuando se evapora aumenta esa concentración. En realidad, si hubiéramos hecho un poco más de caso a la toponimia normal y corriente de toda la vida de esta zona, no nos habríamos llevado esa sorpresa, porque de siempre la zona media de Bardenas se llama la Blanca o los blanquizales. ¿Por qué? Pues no sé si veis muy bien en la foto que hay un montón de cositas de color blanco. Son cristales de yeso y de sales. Comprobamos en laboratorio la viabilidad de esos minerales para salinificar tanto el agua. O sea, cogemos un cacho de yeso, lo hicimos polvo, cogemos un vaso de agua, medimos la salinidad, agua de grifo, agua dulce. Le echamos el polvo, removemos y pega un pelotazo de salinidad. O sea que esos minerales, al disolverse con el agua de lluvia, provocan ese aumento de salinidad. Y el arroyo, ese que era prácticamente una salmuera, es que se llama arroyo salado. Y no se inventaron el nombre por casualidad, sino que sabían que ese agua no era agua dulce. ¿Qué importancia tiene detectar esto? Es decir, que haya zonas donde el agua va a ser salada y que cuando se embalse se puede convertir en zonas salinas bastante importantes. Pues tenemos que conocerlo precisamente para saber cómo proteger esa biodiversidad. La fauna y la flora que va a haber en una balsa en la que el agua tenga cierta salinidad, encima variaciones importantes de salinidad, no puede ser la misma que en esas balsas de agua completamente dulce. Y su protección, además, tiene que ser diferente. Y también en los usos tradicionales del suelo. Si vas a coger el agua para regar el cultivo que tengas, si es un agua salina, vas a fastidiar, si me permitís la expresión, el suelo útil. Y vas incluso a quemar tu vegetación, tus plantas, o incluso tus animales. Si van a beber un agua puramente salina, no les va a sentar muy bien precisamente. Así que conocer esta variabilidad geológica que condiciona la naturaleza, en este caso salina del agua, es muy importante en esa gestión de la biodiversidad y de los usos naturales del suelo. Pero nos llevamos más sorpresas. Y es que en las balsas no solo cogimos muestras superficiales para ver las asociaciones actuales, sino que cogimos, no sé si se verá bien, unos tubitos de PVC que son unos sondeos pequeños, que lo que hacemos es clavarlos en vertical en el barro. Si cogemos todo el registro de ese sedimento con toda la historia reciente de las balsas, desde el momento en que se construyeron, se excavaron o se cerraron, hasta la actualidad, para ver su evolución natural. Y en la balsa que veis en la foto, veíamos una evolución un poco particular y diferente de la que encontrábamos en otras balsas. Era que hacia momentos más recientes había como una pérdida del volumen de agua. Cada vez había menos agua, hasta que llegaba un momento en que literalmente se desecaba y luego se volvía a recuperar hacia momentos más recientes. Eso podríamos interpretarlo como un cambio en el clima regional puntual de hace unos años. Sin embargo, no se veía en el resto, así que tenía que tener otra explicación. Cuando preguntamos a ver qué pasaba, nos dijeron que esa balsa en concreto tenían que volver a construirla, es decir, meter la pala y volver a hacer el agujero cada 10-15 años de media. ¿Por qué? Si os fijáis, la balsa está situada al lado de un pequeño montículo de sedimentos. Con el agua de lluvia, la escorrentía, lo que hace es arrastrar todo ese sedimento hasta que cae literalmente en la balsa. Es el mismo proceso que vemos en el resto de cabezos. Cuando llueve, el agua de lluvia erosiona los materiales más finos, las gotitas,
y las deja caer por la ladera, resaltando los niveles más sólidos, que en este caso son areniscas. Se produce esa caída de material por la ladera y aquí termina en la balsa. ¿Qué problema tiene esto? Que esta balsa tiene una serie de biodiversidad asociada. Esas fotos que veis ahí son literalmente de esta balsa que hay que proteger. Y además se ha construido ahí porque al lado hay un picadero de caballos que necesita coger el agua de ahí y tener ese suministro constante. La solución es mover unos cuantos metros esa balsa. Esto es pura física. Si tú lo mueves unos metros, el agua va a caer fuerte por la ladera y luego va a perder su energía. Ya no va a transportar tanto sedimento hacia la balsa. Ya vamos a evitar que se llene de barro y no quede agua. Eso es una colmatación, pérdida del volumen efectivo para acumular el agua. Movemos la balsa y mantenemos ese volumen efectivo para la acumulación de agua. Conocer estos procesos de ladera es muy importante, en este caso, para evitar, por un lado, ciertos peligros asociados, de tener cuidado de que nadie se ponga debajo de una zona en la que vaya a caer ese sedimento, y también para mantener esa disponibilidad del agua, conservando la fauna y la flora asociada, y además también la utilidad, en este caso humana, de ese agua. Y una tercera cosa que nos encontramos, también bastante particular, es una erosión del terreno diferente. Es muy habitual en estas zonas semidesérticas que cuando se pierde la humedad del suelo, se agrieta y se acaba incluso rompiendo en pedazos. En la zona de Bardenas, donde tenemos esos cañones encajados, esas zonas abiertas, con ese sedimento literalmente lábil, es decir, que se puede caer sin ningún problema en ambas partes, es muy habitual también que haya colapsos de esos materiales. Se te genera un agujero debajo y el material de arriba ya no aguanta, entonces se cae. Estos procesos geomorfológicos puros de caída y de erosión de los materiales puede verse acentuado o incrementado por la actividad del ser humano. Tenemos que construir ciertas vías de comunicación. Pues tenemos que saber dónde construirlas. No se pueden construir en cualquier sitio porque literalmente se te puede caer el terreno. Además también es importante porque hay vías turísticas para hacer o bien recorridos en bici o bien recorridos andando. ¿Dónde poner esos recorridos? También es importante para evitar ese tipo de riesgos, ese tipo de problemas de que pueda colapsar el terreno. Y además hay que concienciar de que no se salgan de las rutas establecidas no solo para evitar el riesgo, sino, como os digo, ese material se cae solo con tocarlo. Si una persona camina o se sube por donde no debe, está aumentando la erosión natural del terreno, está provocando una pérdida del suelo y del terreno de manera antópica. Os aseguro que los que están ahí desde toda la vida en su campo de cultivo lo saben perfectamente. Saben dónde pueden plantar y dónde no. Pero los que vamos ahí a hacernos las fotos y no lo sabemos, podemos estar provocándoles una pérdida del suelo útil en realidad sin querer. Así que todos estos estudios geológicos realmente condicionan, a vez que les damos una aplicación a la sociedad, todo lo que hacemos nosotros. Por eso yo siempre digo que la geología está en todo lo que nos rodea. Y por eso le he puesto este título a la charla. Porque conocer ese sustrato geológico, esa historia geológica, esa evolución geológica de lo que tenemos alrededor, condiciona los usos que le podemos dar a todo ese terreno. Y no solo los que os he puesto aquí, que solo son los más importantes, sino que incluso nos sirven para prevenir otros problemas asociados de cara al futuro. Pero en realidad eso no me voy a meter hoy.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Blanca. Ha sido estupenda tu charla, muy clara, muy didáctica, muy visual. Me gusta mucho cómo lo haces, dices que no te dedicas a la enseñanza, pero no pierdas tu faceta divulgadora porque lo haces muy bien. A ver, tenemos aquí algunas preguntas que hacen. Una primera pregunta dice que si cortar con una barrera la corriente de algunos ríos, ¿no afectará esto a los ecosistemas? Sí, entonces hay que hacer una evaluación muy precisa de qué arroyo, qué río quieres cortar. Es decir, si es un arroyo o un río que sabes que van a acabar en mitad de la nada, si me permitís así la expresión, no hay problema en cortar. Sin embargo, si ese arroyo tiene una biodiversidad asociada, una evolución de diferentes ambientes y ecosistemas asociados, si le metes mano, te vas a cargar todo eso. Entonces, es necesario hacer un estudio muy, muy detallado de todo el terreno que va avanzando ese río y de toda la biodiversidad, una flora asociada a esos arroyos. Es decir, que los proyectos no se hacen allá te voy. Además, nosotros siempre trabajamos no solo geólogos o geólogas, sino también en este caso, además de gestión de un ambiente o de una zona tan amplia, estábamos coordinados, en ese caso, con biólogos, con ingenieros. Entonces, lo que hacíamos era aportar cada uno lo nuestro. Y a partir de lo que cada uno de nosotros aportábamos, era cuando los que tenían que tomar decisiones tomaban decisiones. Es decir, que no es al tuntún y son trabajos amplios y bastante importantes. Alejandro Aguilar dice que si las ardillas no son capaces de drenar el agua, ¿podrían producirse deslizamientos? Sí, de hecho, cuando llueve no se recomienda ir a Bardenas. La zona central, que es la más visitada, que tenemos un recorrido muy concreto, cuando llueve se convierte en una pista de patinaje, porque son todo arcillas. Limo, arcilla, son lutitas. Entonces, como ese material es totalmente impermeable, se forma una capa superficial, un par de centímetros, que es un barrizal en el que literalmente se te va el coche. Entonces, claro, cuando tienes los cabezos, diferentes montañas alrededor, con esos materiales lutíticos, esas arcillas, esos limos, eso está cayendo continuamente. Tú cada vez que vas te encuentras con más caída de material diferente. Es geología viva, por así decirlo. Está continuamente erosionándose y continuamente sedimentando en otras zonas. Entonces, cada vez que lo visitas, vas a ver que ha cambiado ese paisaje. A grandes rasgos no, a pequeños sí. Ha ido cayendo por un lado, se ha ido formando por el otro, y la verdad es que para nosotros como geólogos ver, digamos, esa evolución viva es realmente fantástico. Pero sí, se pueden producir desprendimientos, se producen desprendimientos, es importante saber dónde y cómo para evitar riesgos. Gracias, bien. Y yo te quería preguntar, ¿sigues en esa actividad sintética y zona? ¿Qué opinas? ¿Cómo se está gestionando bajo tu punto de vista? ¿Se está gestionando bien? ¿Hay presiones políticas, económicas? Bueno, yo ya no trabajo en esa zona, trabajamos hace años, ahora he vivido otras zonas, pero sí que me consta que siempre nos han tenido muchísimo estima a los científicos y nos han hecho mucho caso. Entonces, toda la gestión se basa realmente en conceptos científicos, porque es una zona de protección. Es una zona muy frágil y el turismo, que vale, es un motor económico, realmente está bastante condicionado y está bastante cerrado. Creo que incluso iban a poner límite de asistencia en la entrada precisamente para proteger ese ecosistema, porque la biodiversidad es que es muy frágil, hay muchas especies particulares que hay que vigilar, hay que proteger. La geología, pues ya veis que está viva. Entonces aquí impera más la protección de ese ambiente tan particular que cualquier concepto político-económico que digamos nos lo vamos a cargar y nos da igual. Así que desde ese punto, chapó.
Pues me alegro que sea así, me alegro mucho, que es un sitio, como tú dices. Bueno, pues muchas gracias, Blanca. Vamos a pasar al siguiente